El título de este estudio es 21 verdades bíblicas de la salvación, pero tengo dos subtítulos. Uno es más allá de los sistemas teológicos y más específico, más allá del calvinismo y el arminianismo. En estas siguientes semanas estaré hablando acerca de la doctrina bíblica en cuanto a la salvación, pero también presentaré una defensa en cuanto a esta enseñanza que ha entrado encubiertamente a muchas iglesias. Aunque nosotros tenemos la postura bíblica de ser llamados bautistas fundamentales, no nos limitamos a esas etiquetas. Como cristianos que creemos en la Biblia, debemos apegarnos a la palabra de Dios como nuestra autoridad de nuestra doctrina. O sea, la Biblia es lo que determina nuestra doctrina. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la enseñanza o la doctrina de soteriología. Este es un término teológico que se refiere al estudio de la salvación según la enseñanza de la Biblia. Ahora, delante de usted está una persona, hombre, que le gusta estudiar. Yo he estudiado bastante este tema. Creo que un poquito más de 15 años estudiando el tema. He orado bastante, hemos ayunado y hemos pedido a Dios sabiduría para que al presentar esto usted perciba meramente mi corazón, que no es simplemente atacar por atacar. Mi corazón es primordialmente enseñarle la verdad a usted, pero también aclarar, porque hay mucha gente confundida, hay mucha gente que está desanimada y mucha gente que se aleja de Dios porque no comprenden lo que estas verdades son. En un momento voy a ver, va a ser un estudio muy diferente a lo que normalmente estudiamos. Usted tiene ahí un bosquejo, note que tiene muchos pasajes, pero ¿qué es lo que no tiene? No tiene los versículos. Eso se lo voy a dar a usted para que usted lo estudie. ¿Por qué importa este mensaje? Bueno, vivimos en una época donde los sistemas teológicos a menudo distorsionan las escrituras. Y esto lleva a una confusión a temas fundamentales como la predestinación, la elección o la gracia. Desde que yo inicié el ministerio aquí, yo ya tenía esa noción. De la iglesia donde yo vengo, ya teníamos discusiones con miembros de la iglesia, gente que venía de otras iglesias bautistas, pero venían con una doctrina que no era como la nuestra. Le llamo 21 verdades porque cuando yo empecé este ministerio, abrimos un correo electrónico y la gente manda preguntas y me manda acusaciones. Y la pregunta que me han preguntado, muchas veces me preguntan, ¿ustedes son arminianos? ¿Ustedes son calvinistas? ¿Ustedes creen en las doctrinas de la gracia? ¿Ustedes son reformados? ¿Qué son ustedes? Y recibí ataques de gente diciéndome, aquí están los calvinistas. ¿Por qué? Porque tengo el primer mensaje que subimos en nuestro sitio web, es una vez salvo, siempre salvo. Y yo creo que cuando una persona es salvo para siempre. Pero no como lo presentan los reformados. Porque la garantía de ellos no está en la fe de uno, sino está en la elección. Y nadie de ellos sabe quién ha sido elegido. Entonces ellos no tienen una seguridad basada como usted y yo en que Cristo pagó por mis pecados, Él murió en la cruz, Él es quien me salvó y Él me prometió una herencia y me dio las arras del Espíritu Santo. Y cuando yo leo la Biblia, yo sé que soy salvo porque su palabra dice que todo aquel que en Él creyere será salvo. Sin embargo, la doctrina que se acuña por Tulip es la preservación de los santos, no tiene que ver con la fe en Jesús, tiene que ver con la elección arbitraria de la eternidad pasada, la cual no tiene nada que ver en las Escrituras. Pero miren, en verdad es una cascada. Tiene que empezar con la primera doctrina, que es la depravación total o la inhabilidad. Si usted está escuchando eso y no sabe lo que yo hablo, es muy peligroso porque yo sé que a algunos de ustedes les gusta escuchar a estos maestros y ni saben cuál es su fundamento. Esto es lo que ellos, este es el fundamento de ellos. Es un fundamento de un acrónimo Tulip, donde enseñan que solamente aquellos que Dios ha escogido para darle la expiación limitada serán entonces escogidos sin que usted haga nada. Dios lo escoge, y si usted lo escoge, usted no puede resistir, y si no puede resistir, Dios va a hacer que usted cumpla los mandatos como un robot básicamente. Y luego cuando usted empieza a señalar las preguntas, hace preguntas de algunos hoyos en su doctrina,
ellos empiezan a traer un montón de analogías. Bueno, es como un prisionero en la cárcel y hay 1000, o es como un animal que es de rapiña, no le gusta comer la semillita. Y siempre tienen que traer ilustraciones que no están en la Biblia para poder convencerle a usted. Y ahí trae mucha incertidumbre. Le voy a mostrar algunas preguntas que me han hecho a mí. Preguntas como, ¿quiénes son los escogidos? Preguntas como, ¿puedo yo orar a Dios para que se salve una persona o será salva solo si Él quiere? ¿Qué quiere decir usted con una fe? Me han preguntado, ¿qué quiere decir? Una fe genuina viene con un cambio genuino. Otra pregunta es, ¿Jesús murió por todos o solo los elegidos? Otra pregunta es, ¿podemos nosotros ayudar a la salvación de alguien o es solo Dios quien salva a quien Él quiere? Otra pregunta es, ¿qué es la fe? Algo tan sencillo como la fe, que es confiar en lo que dice la palabra de Dios. Ya no saben ni qué es fe. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo si estoy muerto espiritualmente? A propósito, esta frase, muerto espiritualmente, no está en las Escrituras. Es una frase teológica respaldada por una enseñanza teológica. ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? Y esto hace la gente, le pregunta, ¿cómo sé si yo fui escogido? ¿Cómo sabe si usted ha sido escogido? ¿Sabe cuál es el error principal ahí? Es que nadie en la Biblia es escogido para ser salvo. Nadie. Desde ahí la premisa está equivocada. Dios no escoge a una persona para ser salvo. Los salvos son escogidos para un propósito. Se lo voy a comprobar en estas semanas. Otra pregunta es, ¿creen en las doctrinas de la gracia? Muchos, yo creo en la doctrina de la gracia. No doctrina de la gracia. Las doctrinas de la gracia, no doctrina singular. Eso se refiere ya a estos 5 puntos que han enseñado a través de estos últimos 200 años. A propósito, fueron acuñados por un presbiteriano en el año 1930 y algo. La próxima semana le voy a dar esa información. Hoy quiero nada más enfocarme en el lado positivo, sin ser tan negativo. Pero quiero darle un propósito. ¿Por qué estoy enseñando esto? ¿Proviene su teología de la Reforma Protestante? Respuesta corta, no. Entonces me acusan. Me han acusado muchas cosas. Me han dicho, eres un semipelagiano, eres universalista. Tú crees que te salvas solo. Me han dicho, tú no crees en la predestinación, la elección, sino que no crees en la Biblia. Tú crees que te puedes salvar solo o tú no crees que Dios es soberano. Esas son las acusaciones que a veces nos dan o nos tiran. Ahora, yo aprendí todas esas acusaciones al dar mis respuestas bíblicas. Y yo ni sabía que era un semipelagiano, yo no sabía que era un monergista, un sinergista. Todo eso lo aprendí a lo largo de los últimos 15 años. Me hacían preguntas como, tú eres eres bautista, sí, pero ¿de cuántos puntos eres tú en el calvinismo? Yo le decía, yo no soy ni un punto, nada, ¿cuáles puntos? Te perdí de un punto. Le dije, yo soy bautista con B mayúscula. Y yo no sabía cómo defenderme en este aspecto. Pero una cosa sabía es que yo tenía que leer más la Biblia. Al año, mi esposa es testiga, yo pasaba leyendo casi 200 libros. Me gustaba leer bastante, llegué a ser muy conocedor. Pero me di cuenta que me hacía falta, me carecía leer la Biblia. Los libros que yo leía, había partes que no cuadraban ahí. Leí un libro de la crianza de niños y el escritor fue un pastor, dijo, ¿cómo vas a tú disciplinar a tu hijo si él no es regenerado? Es un impío. Y dije, ¿cómo se refieren a los hijos? No podía comprender esto. En otras palabras está diciendo, si Dios no lo ha escogido, tu hijo, él no es salvo y no será salvo. Y si lo pierdes, pues no es tu culpa, porque él toda su vida nunca fue escogido. Así es como yo vi que muchos se zafaban de sus responsabilidades de la crianza de sus hijos. Bueno, es que Dios no, ¿qué? Dios no lo escogió. No fui yo no fui. Fue Dios, Él no quiso. Ahí fue donde se me abrió el entendimiento de lo que estaba sucediendo aquí y empecé a analizar. Todos ellos tenían maestría en filosofía, siempre estudiando y nunca llegando al conocimiento, siempre aprendiendo y nunca llegaban a la verdad. Empecé a analizar todos mis libros. Mi esposa sabe, hice un video, lo grabé. Casi más de $4,000 de libros. Tiré a la basura. Tiré muchos libros. Hermano José dijo, me los hubieras regalado. Dije, no, mi hermano, si no son buenos para mí, no son buenos para ti. Ahora, yo no estoy peleado con los libros. Yo leo muchos libros, quizás más que la mayoría
de las personas que están aquí. Pero ahora sí sé que aunque no compartan mi doctrina en cuanto a un bautista fundamental, sí comparte lo que es la teología bíblica, entonces sí leo su libro. Pero no leería yo un libro escrito por alguien que comparte esta doctrina. ¿Por qué? Porque siempre van a meter ahí su levadura. Y ahí meten la levadura en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Y crea que muchas cosas son muy parecidas. Puede que escriban bien acerca de la Trinidad. Puede que tengan una buena defensa en cuenta de la iglesia local. Puede que enseñen bien y expongan las escrituras y enseñen bien sobre los personajes de la Biblia, pero cuando venimos a lo que es el fundamento, que es la salvación, ahí no está bien. Y si el fundamento no está bien, cualquier cosa que se edifique encima se va a derrumbar. El fundamento es lo más importante. Yo podría tener compañerismo con cualquier persona que cree Jesucristo su Salvador de la manera que la Biblia lo presenta, y no importa qué otras cosas tengamos diferencia, no importa, a mí no interesa si él tiene una postura diferente de la venida de Cristo, de los ángeles, o si tiene una Biblia diferente, pero si él cree en Jesucristo como yo lo creo bíblicamente, él puede ser mi amigo. Pero si viene y me presenta esta doctrina, otro evangelio, que no hay otro, pero es otro evangelio, sea anatema. Ahora, no estoy diciendo que los que creen esto son incrédulos. Muchos de ellos entraron a una iglesia como la nuestra y después escuchando se desviaron, se fueron allá. Ellos son salvos. Pero sí creo que sí hay muchos que ellos mismos están cegando a mucha gente. Entonces, lo que voy a hacer hoy, no voy a cubrir mucha Biblia, voy a leer los versículos, usted los va a ver en la pantalla. Pero ahí están los pasajes para que usted se vaya a estudiarlos. Hoy va a ser un resumen. Son 21 verdades aquí, pero en verdad son mucho más. Son como 48 o 49 que he compilado. Y voy a hablar en detalle de cada uno de ellos. Hablaremos del pecado. ¿Qué es la fe? ¿Viene la fe? ¿Es la fe un don de Dios? ¿Es el arrepentimiento un don? ¿O qué significa eso? ¿Existe el pecado original? ¿Nosotros llevamos la culpa de Adán? Le digo todo esto porque esto está mezclado. Es un sincretismo con una enseñanza pagana, con cristianismo y catolicismo. Así que vamos a iniciar con varias secciones. Ahora, aunque tengo letras ahí, cada letra es una verdad. Y está bajo una sección general. La primera sección que vamos a ver es las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros creemos en cuanto a las Escrituras y cómo afecta esto a lo que creemos de la salvación? ¿Están conmigo ahí? Recuerde que el fundamento de cualquier doctrina bíblica debe ser la palabra de Dios. No debe ser un sistema teológico. Aún nosotros hemos tenido ese problema, esa culpa. Los bautistas, aunque habemos bautistas fundamentales, hay también diferentes. Hay una rama que se adhieren a un sistema dispensacional. Nosotros no creemos eso. Hay otra rama que se sostiene a los pactos. Nosotros tampoco nos sostenemos a eso. Nuestra autoridad y nuestro credo es la Biblia. No algo que un hombre escribió, no importa si fue hace muchos años, no hay credo de Londres que nosotros creemos, no hay un credo de Geneva, de nada de eso. Nosotros no sostenemos. Recuerde que el fundamento de nuestra Biblia, de nuestra doctrina, no debe ser un sistema teológico, debe ser la Biblia. Sea Dios veraz y cada hombre o todo hombre mentiroso. Si usted ve un documento en mi iglesia, aquí nuestra iglesia, en el discipulado, en el instituto, en cualquier libro y va en contra de la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que se escribe aquí, el hombre lo puede distorsionar. Y es por eso que no podemos apegarnos a un sistema que fue creado, no importa cuándo ni quién lo creó. Dios ya nos dio su palabra. En otra ocasión les voy a explicar de dónde vino nuestra Biblia, pero usted tiene la palabra de Dios en su mano y esta es nuestra autoridad. ¿Por qué? Escriba ahí, porque la Escritura viene de Dios. La Biblia viene de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note que entonces la Biblia es nuestra autoridad. Mire, le voy a leer este párrafo. Quiero que por favor mire acá arriba para que usted pueda leer esto. Dice: la autoridad en cuanto a nuestra fe se basa en lo que la Biblia dice. Mire, no en credos, confesiones de fe, ni escritos extrabíblicos. Nosotros nos enfocamos en lo que dice la Biblia. Mire Romanos 4:3, ahí en la pantalla dice muchas veces, porque mire esta pregunta: ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que usted y yo debemos buscar, lo que dice
la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, dicen, bueno, ¿cómo es que el hombre entonces quiera a Dios y es pecador? ¿Qué dice la Biblia? No vamos a entrar en un sistema filosófico, sino en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Es lo más importante, pero es que no lo comprendo. ¿Cómo puede ser? Mire, no se trata cómo puede ser, todo tiene que ver en qué dice la Escritura. Escriba ahí, Dios no puede mentir. Esto es muy importante, esta implicación es importante porque la Biblia debe ser interpretada literalmente. Tito 1:2 lo conocemos bien, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Note quiero que vea esta afirmación. La Biblia debe interpretarse literalmente como la verdad objetiva de Dios. Mire, sin alteraciones ni reinterpretaciones que contradigan su significado claro. Entonces, si la Biblia es nuestra autoridad, no debe reinterpretarse ni modificarse. Bueno, esta es la gracia limitada, no esta es expiación limitada. No hay que modificar nada. Lo que dice la Biblia es que el llamado interior y exterior, eso no viene de la Biblia, pero existe la filosofía y la teología, es que ese fue el llamado exterior. Y empiezan a hablar de gracia común. Esta es la gracia común. La gracia común es que Dios da gracia a todos los incrédulos y salvos. Pero la gracia salvadora, mire, ya modificaron. Entonces al modificar, ¿qué sucede? Empiezan a reinterpretar lo que dice la Biblia. Entonces, ¿es Dios mentiroso? Dijo una cosa aquí, pero después lo dice acá. Es mentiroso. Ahí vamos a entrar en detalles tan sencillos como todos. Es que todos no es todos. Todos es el grupo selecto que Dios ha escogido de la eternidad pasada, pero ¿de dónde sacan esa conclusión? Tienen que deducirlo al ir a pasajes como Juan capítulo 10, y cuando usted lee, dice, Él se dio un rescate por todos, dice, no, es que Marco dice, se dio un rescate por muchos. Entonces ellos empiezan a modificar y a reinterpretar lo que dice la Biblia. Sin embargo, nosotros entonces sostenemos que la Biblia debe ser literal y tenemos que leerla y decir, así dice la Escritura. Así es como determinamos entonces la verdad y lo que es la mentira. ¿Están conmigo? Número 2, predestinación, elección y adopción. Yo he enseñado estos temas en varios colegios bíblicos, seminarios e institutos. Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes aquí creen en la predestinación? Y nadie levanta la mano. Y le pregunto a uno que está sentado ahí, ¿tú crees en la predestinación? Y me dice, no. ¿Y tú? Tampoco. Y así voy pasando y me dicen casi todos que no. Pregunto, ¿crees en la elección? Tampoco. Entonces yo le digo lo que nuestros oponentes dicen. Entonces tú no crees la Biblia. Porque se encuentra en la Biblia la palabra predestinación, elección y adopción. Ahora mire, nosotros sí creemos en la predestinación, la elección y la adopción. La diferencia es que nuestra interpretación de esas palabras viene de la Biblia y no de la filosofía. O sea, creemos en estas cosas y lo voy a explicar. La predestinación. La predestinación, mire lo que le escribí ahí arriba. La predestinación es de los santos ya salvos a la adopción. La adopción es la glorificación, no de los pecadores a la conversión. Déjele pongo aquí una imagen. Esta es la idea que los oponentes ponen, que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él escogió quién iba a ser predestinado para ser salvado. Pero no hay nada en la Biblia de eso. La verdad es que la predestinación bíblica es que cuando una persona cree en Jesucristo, es predestinado para la redención del cuerpo. Esta es la interpretación correcta en la Biblia. La predestinación no tiene que ver con elección. La predestinación no tiene que ver con que Dios escoge de antemano. La predestinación es una promesa. Efesios 1:5 se lo voy a leer. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser salvos. ¿Dice así? ¿Para ser qué? Para ser adoptados hijos. Ahora, aquí viene un detalle que la mayoría de los cristianos no saben. Cuando usted lee la palabra adoptado en la Biblia, no es como usted y yo nos imaginamos, que buscamos a un huerfanito que no tiene padres y lo adoptamos a la familia. Una pregunta, ¿cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿Por adopción o por nacimiento? ¿Nacimos a la familia de Dios o Dios nos adopta? ¿Sí ve?
La adopción no tiene que ver con nacimiento en la Biblia. Le digo, ese es un pensamiento moderno y se lo voy a probar en estas semanas. Es más, ya tengo un mensaje en línea que se llama la predestinación bíblica. La predestinación en la Biblia es para la herencia de la glorificación. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El Señor tiene una voluntad y su voluntad es que el que cree en Jesús va a ser predestinado para una herencia. En Romanos 8:23 nos explica lo que es la adopción. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué dice ahí? Esperando la adopción. Y note que explica ahí enseguida qué es la adopción. ¿Qué es la adopción según este pasaje? La redención del cuerpo. Y usted puede ver en la Biblia que la adopción tiene que ver igual con lo mismo, la redención del cuerpo, la herencia del cuerpo. No tiene nada que ver con ser salvados. Cuando usted recibe al Señor, usted recibe una herencia, pero esa herencia usted todavía no la disfruta, todavía no la vive hasta que venga Jesucristo y sea resucitado con Él. Entonces va a recibir la herencia, seremos conformados a su imagen. Esta es la doctrina que estamos mirando en este momento, que es la predestinación. Tengo algunos pasajes que quiero que usted lea, pero después vamos a estudiar aquí más a fondo. Elección, escriba ahí. Entonces vemos que nadie es predestinado para ser salvo. La predestinación todos es para ser hijos adoptados o para la herencia, para la resurrección. Pero ahora vemos la palabra elección. Y a veces he escuchado personas que esta no fue su primera iglesia y dicen, no, pues es que yo fui escogido. Elección significa escogido. Y Dios sabe quién son los escogidos. Yo sé que yo soy escogido porque yo recibí a Cristo. La elección, mire, es para el servicio, el llamado y el propósito. Note esta última frase, no para salvación. Dios escogió a un hombre llamado Judas, lo escogió, era un discípulo, lo escogió para un propósito. Dios escogió a los 12 apóstoles, no fue para el abandono del mundo, sino para la bendición del mundo. O sea, cuando se refieren ellos a la elección, ellos hablan que elige a unos y no a otros. O sea, abandonan a los demás. Pero ni una vez que una persona fue llamada en la Biblia fue para el abandono de los demás. Cuando Dios llamó a Abraham, no fue para abandonar al mundo, sino para que Abraham fuera bendición. ¿A quiénes? A todas las naciones. Le voy a leer lo que dice Isaías 42:1, aquí hablando acerca de Jesucristo. He aquí, note, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Mire, y este es uno de más de 300 pasajes que usan la palabra sinónima, siervo y escogido. Y voy a tomar una noche nada más hablando de la elección y voy a llevarle a través de todo el Antiguo Testamento que usted va a ver que el siervo es el escogido. El siervo ha sido escogido para un propósito, para una vocación. En Hechos 9:15 vemos una elección para un llamado específico. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento, mire, escogido me es para llevar mi nombre. Note que siempre que hay alguien siendo escogido, elegido, es para hacer algo. Y en este pasaje, ¿para qué está siendo llamado Pablo? ¿Para ser salvo o para hacer bendición a otros? Yo quiero que usted comprenda que cuando usted dice, ¿quién es elegido? Todos aquí hemos sido escogidos para un propósito. Es más, la Biblia llama a los israelitas los escogidos y ellos no creían en Dios. ¿Se puede dar cuenta de eso? En Romanos 11:28 dice así de esta manera, así que en cuanto al evangelio, ¿son qué? Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a qué? A la elección, son amados por causa de los padres. Mire cómo está diciendo en este pasaje que Israel es enemigo de los creyentes, pero es amado y es elegido por Dios. Cuando usted ve esa palabra, elegido, escogido, no significa que Dios de una manera arbitraria, desde la eternidad pasada, escoge y selecciona a quién le va a dar su gracia y a quién no. Sino que cada persona que es escogida es para un propósito, un llamado o una vocación. Después vemos la palabra adopción. La adopción es la futura redención del cuerpo y no la conversión. Leímos hace un momento Romanos 8:23. Voy a leerlo una vez más, ahí al final dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Ahora usted puede leer, por ejemplo, Gálatas 4 del 1 al 6, ahí explica lo que es ser un hijo adoptado. Ahora la ilustración que Pablo da en ese pasaje está hablando una vez más de la herencia, la promesa. Y usa el ejemplo de un niño que está bajo curadores y tutores. O sea, un niño que está aprendiendo a ser el heredero, a saber cómo llevar adelante la empresa del padre. Él no es todavía el dueño, él todavía no es el patrón, aunque ya es hijo. Pero va a venir el día señalado por el padre hasta que él reciba entonces su herencia y se va a convertir entonces, ahora sí, en el heredero, el dueño. Y Pablo usa ese ejemplo hablando de nuestra salvación. O sea que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos recibido las arras del Espíritu Santo. Y estamos esperando hasta que el Padre lo señale en la venida de Cristo, seremos redimidos. Y esa es la adopción. La adopción no es que no eras mi hijo y ahora te acepto. No, la adopción es para el que ya es hijo. Pero se le dio una promesa, una herencia al tiempo señalado por el Padre. ¿Sí me explico? Muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, ¿somos salvos por nacimiento o por adopción? Por nacimiento. La adopción no tiene que ver, recuerde, con ser salvo, tiene que ver con el futuro, lo que se nos espera. ¿Verdad? Déjenle, voy a dar un repaso aquí. Predestinación es cuando usted recibe a Cristo y recibe una promesa que su destino ya ha sido determinado. Por eso yo sé que mi salvación es segura, porque la palabra de Dios me dice que me dio esa garantía. Las arras es la promesa. Entonces cuando Él predestina, no te está diciendo un destino ya predeterminado para el cristiano. Y la predestinación es la herencia. Después fui elegido. Me escogió Dios para algo. Cada creyente aquí ha sido escogido, tiene un llamado para algo en esta vida, para ser ganador de almas, para ser un padre, para ser pastor, una vocación en el ministerio. Todos tenemos llamados, unos llamados específicos, pero todos hemos sido elegidos. Y es más, Dios escoge y elige a gente que no es salva para hacer también su propósito. Finalmente vimos la adopción. La adopción tiene que ver con la predestinación, tiene que ver con la redención del cuerpo. Número 3, vamos a ver la salvación y el evangelio. ¿El evangelio significa qué? Las buenas nuevas. ¿Para quién? Porque si vamos a ser honestos y consistentes con esa doctrina, significa que si Dios ha escogido quién será salvo, ¿es buenas nuevas para todos? ¿Para quién es buenas nuevas? Para un grupo limitado. Es más, usted ni sabe si sus hijos son salvos o van a ser escogidos. Significa que usted no puede predicar el evangelio y decirle Cristo murió por ti. Sea honesto. Debería decir, yo creo que Jesús murió por ti. Yo no sé, vamos a averiguar si Jesús murió por ti. Ni un niño puede entonces decir, Cristo me ama, porque usted sabe que si Dios no le ama, ¿qué es lo otro? Dios aborrece y odia, y hay gente que enseña eso, que Dios odia. ¿Y quiénes son a los que odian? Los que han sido reprobados. ¿Y quiénes son los reprobados? Los que no han sido elegidos. Entonces cuando el niño cante, Cristo me ama, el triste reprobado no sabe ni lo que está diciendo. Y tenemos que ser honestos con Él. Cristo a lo mejor te ama, a lo mejor murió por ti, yo no sé, hay que esperar. Si tú puedes entonces perseverar en la fe y la gracia, recibe a Cristo, vamos a ver tus obras y tienes que perseverar hasta que tengas tus 90 años para ver si ahora eres salvo. Por eso me da coraje esto, porque no es buenas nuevas. No es buenas nuevas para todo el mundo. Y esa a veces la lógica así. Por eso para mí yo no tengo que desmentir esto, es ilógico. No es que, y voy a entrar al final, lo que es la soberanía. Les gusta hablar de la soberanía y nosotros tenemos una definición completamente de la soberanía. Pero mire, yo escuché a un padre decirle a la familia, si tu hijo no es salvo, tú tienes que aceptarla y confiar en la soberanía de Dios y pues que tu hijo se vaya al infierno. ¿Y cuál padre aquí será feliz pensando eso? ¿Será Pablo más amoroso que Dios, que él mismo dijo, yo quiero ser anatema con tal de que Israel se vaya al cielo? Pablo tenía un corazón más grande que Dios. Le digo esto porque sí da mucho coraje y ahora que usted sabe esto, espero que sepa que es una doctrina muy bien disfrazada, muy bien pulida, son muy buenos oradores, lo expresan muy bien y son unos cuantos. Yo me he dado cuenta que la mayoría son muy aburridos, se enseñan bien aburrido, pero unos 3, 4 son muy buenos maestros, por eso resaltan entre todos ellos. Son como 3, 4 de ellos. Aquí en la correlación del evangelio y los expositores y todo eso, son poquitos.
Pero mire, le digo, me da, a veces sí me da un poco de coraje porque están enseñando algo contrario a la verdad de las Escrituras. Mire, la salvación es por nacimiento. La salvación no es por adopción. La salvación no es por portarse bien. La salvación no es por ganarse la salvación. La salvación es por nacer de nuevo. Los pecadores se convierten en hijos de Dios por el nuevo nacimiento, no por la adopción. Y escuche, el orden es esto: tienen que oír, tienen que creer y después nacen de nuevo. No es al revés, no es nacer de nuevo, oír y ser salvo. Créame que eso es lo que enseñan. Pero le digo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice que Cornelio no era salvo. Y Cornelio oraba, Cornelio era piadoso con toda su familia. Cornelio era un mejor cristiano que la mayoría de nosotros aquí y él no era salvo. Él no tenía el Espíritu Santo. La regeneración es el lavamiento del Espíritu Santo. Se enfocan mucho en la regeneración, pero ellos tuercen pasajes como Juan 1:13, ignorando Juan 1 del 1 al 12. Note lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Muy claro que sabemos que es por la fe que alguien se convierte en hijo de Dios. Pablo lo repite en Gálatas. Pero el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vino un caballero a nuestra iglesia, estuvo aquí por varios meses. Fui a visitarlo la segunda, tercera semana que llegó a nuestra iglesia. Estábamos comiendo, nos invitó a comer. Y yo quise conocerlo un poquito. Me decía, yo tengo estudios bíblicos en mi casa, banderita roja. A mí me gusta estudiar mucho y dije, eso no es malo, pero cuando miré lo que estudiaba, otra banderita roja. Le pregunté, Señor, ¿cómo usted fue salvo? Y él me dijo a mí, yo no hice nada. Él hizo todo. Por voluntad de Dios fui salvo. Y citó Juan 1:13. Ellos enseñan entonces que no es el hombre el que decide ser salvo, es Dios quien decide en su voluntad quién va a ser salvo. Pero este pasaje no está diciendo esto. Este pasaje en su contexto está diciendo que la voluntad de Dios es que crean. Por eso dice, al mundo vino y el mundo no lo recibió, a los suyos vino. En muchos pasajes en Juan nos dice que Él vino y dice, y vosotros no queréis venir a mí. En Juan 5 Jesús dijo, estas cosas yo se las he dicho, pero vosotros no queréis venir a mí. Y se las digo para que seáis salvos. Y hay otros pasajes como Juan 6:44, que nadie puede venir al Padre a lo menos que Jesús Padre lo traiga. Pero ignoran el siguiente pasaje, porque el Señor nos enseñó por los profetas. La manera que Dios nos trae a Jesús es a través de su palabra y el Evangelio. No es otra vez arbitrario, no es una fuerza espiritual secreta donde Él escoge. Este pasaje dice que una persona se salva y en el contexto está hablando a judíos que decían, como soy judío, soy salvo. Pero note que no son engendrados de sangre. No puedes nacer y ser salvo. No es de voluntad de carne, no puedes guardar los mandamientos para ser salvo. Y no es de voluntad de varón. En otras palabras, ni un hombre puede usted señalarlo salvo. Usted es salvo solamente si usted cree como Él lo estipuló. Le dice la Biblia, a Él le agradó salvar a los creyentes. Él salva al que cree. Entonces el nacimiento la salvación es por, pero el nacimiento viene por la fe. Y a veces toman Juan 3 y ahí les gusta ir, Juan, el que no nace nuevo no será salvo. No, el pasaje dice que no naciere nuevo no entrará en el reino del cielo. No dice no será salvo. Esos detallitos pequeños son unas espinas a veces que escucho y si alguien les pudiera explicar nada más lo que dice el pasaje, no tu filosofía, sino lo que dice la Biblia. Ahora mira, hay solamente 2 llamados. Le voy a explicar, ahorita le voy a mostrar en el párrafo cuáles son los llamados que no están en la Biblia. Pero los llamados son estos. Mira acá arriba, por favor, dice el llamado del Evangelio para salvación y el llamado vocacional. No existe, note, un llamado interior, exterior, eficaz o ineficaz. Se lo voy a explicar cuando lleguemos al momento del llamado. Recuerde, ¿cuántos llamados hay? Hay solamente 2 llamados. En 2 Tesalonicenses 2:14, lo voy a leer, dice, a los cuales os llamó mediante ¿qué? Nuestro evangelio. Dicen algunos, muchos son llamados y pocos son
Dice, pero ese pasaje tiene que ver con la salvación. O sea, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Dice, ¿llamó Dios a todos o llamó a un grupo selecto? Es que es el llamado, como dice el párrafo que le puse ahí, el llamado exterior y el llamado eficaz. O sea, tienen que modificar todo esto para poder torcerlo y hacerlo caber a su doctrina. Efesios 4:1, le voy a leer lo que dice ahí. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la, ¿qué dice ahí? De la vocación con que fuisteis llamado. Esta vocación es la vida del cristiano. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una vocación. Hemos sido llamados en el contexto. Nos habla de ser como hijos de Dios, obedientes en humildad. Y empieza a dar instrucciones el apóstol Pablo. Efesios 1, 2 y 3 son unos pasajes muy doctrinales. Y ahora empieza lo práctico. Entonces vemos que hay dos llamados. El llamado de salvación a todo el mundo. Cuando usted recibe que en Cristo, entonces recibe el segundo llamado, que es escogido para un servicio propósito. Letra C, escribe ahí, la resurrección de Cristo. No su muerte es la que salva. ¿Qué dice nuestro himno? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Muchos de nuestros himnos no están bien doctrinalmente. Cuando la trompeta suene en aquel día final, no está bien doctrinalmente. Algunos han pensado entonces que es por la sangre de Cristo que somos salvos. Pero no dice la Biblia eso. La muerte de Cristo es un componente muy importante. Cuando Él se dio en rescate, la Biblia dice que su sangre, porque algunos dicen la sangre de Cristo es suficiente, pero no eficiente para todos. Había otra modificación. Bueno, si Él ya pagó por mis pecados, entonces ¿por qué tengo que pagar yo? Me preguntan, ¿Cristo murió por todos? Claro, entonces ¿tú crees que todos serán salvos? Eres universalista. Ya les gusta etiquetarme. A algunos de ellos no les gusta que yo les diga calvinista, pero no les voy a dar a ellos el beneficio de la duda, les voy a llamar calvinista. Quieren llamarse reformados o quieren llamarse de la doctrina de la gracia. No, nada de eso. Hay un pasaje en Pedro, lo vamos a cubrir después, donde dice que los falsos maestros o falsos maestros, ellos negaron al Señor que los rescató. Eso significa que el Señor se dio para rescatar a todos, pero usted puede negar el rescate. O sea, la misericordia de Dios se ha manifestado a todos, la gracia a todos, pero usted puede rechazar. Pablo mismo dijo, no desecho la gracia de Dios. Dice la Biblia en Juan 3:33, ¿cómo dice ese pasaje? El que en él creyere tiene vida eterna, pero el que rehúsa, entonces puede rehusar creer. Según la Biblia, así. El que no quiere creer. Y empieza ahí entonces un punto axiomático para ellos, donde dicen entonces, entonces tú crees en libre albedrío. Y es una trampa donde ellos quieren que usted caiga ahí. Porque ellos no creen en el libre albedrío. O sea, si tú hablas con alguien que es consistente, porque eso es lo que me cae bien gordo, que no son consistentes. Muchos de ellos quieren atraer a más gente. Acabo de escuchar de uno de España que estaba diciendo, Dios va a salvar a quien Él quiere. Ora para que Dios lo escoja. No puedes orar para que Dios lo escoja. Dios ya lo determinó. Bajo su doctrina, no, es una falacia. Por eso, ¿pero a quién engaña? Los que no saben. Dándole un like. Comprando sus materiales. Pero si hay verdad con uno que es consistente, son los presbiterianos. Y nosotros venimos de la rama presbiteriana. Mi abuelo era un anciano. Uno de mis tíos estudió en un seminario y ellos son más honestos. Yo le tengo respeto a ellos. Ellos me dicen, yo eso es lo que creo y dame la mano, Dios te bendiga, puedo comer contigo, pero hasta ahí llegamos. Pero hay otros que vienen ahí como encubiertamente y no me dicen lo que creen. Ellos te van a decir claramente que si un bebé muere en el vientre se va al infierno porque no fue escogido. Eso se llama fatalismo. Es algo que no saben muchos cómo explicar. Pero ¿cómo va a ir al infierno si ni siquiera pecó? Pero es que no recibió a Cristo. No fue regenerado. ¿Sí me estoy explicando? Eso nos lo cuentan. Usted y yo sabemos que cuando un niño muere, David dijo, yo iré a él. Él no vendrá a mí, pero yo voy a él. Entonces tuvieron que hacer un cambio. Bueno, uno que otro Dios lo va a salvar.
Imagínense, entonces no es la Biblia la autoridad, es el documento y usted nunca va a saber. Ahora, nosotros hemos perdido niños, ¿será salvo? Yo creo que sí, lo veremos en el cielo, pero esta doctrina que es horrible, es fatalista. Significa que cualquier niño, aunque tenga 2, 3 años, si él no fue regenerado, está en el infierno. Por eso me da tanto coraje, mi querido hermano, cuando escucho esos nombres. No, eso no fue mi intención hoy, enojarme, pero aquí estoy un poco enojado ya. Gente diciendo, ¿cómo sé si soy escogida? ¿Cómo sé? En vez de decirle, ¿creíste en Jesús? Le dicen, bueno, ¿tienes deseo de servir a Dios? ¿Tienes anhelo por vivir para Él? Bueno, sí tengo el deseo. Pues entonces sí eres salvo. Eso no es lo que mi Biblia me dice. Mi Biblia me dice, todo aquel que en Él creyere será salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No, pero es que hay muchos que son falsos, pastor. No son genuinos, no es una fe genuina. Otra vez modificando. Siempre modificando todos los principios de la Biblia. La resurrección de Cristo no es lo que salva según la Biblia. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Note esta frase, seremos salvos, ¿por qué? Por su vida. Entonces, ¿somos salvos? Por la resurrección de Cristo. Sin su resurrección, ¿qué pasa con los pecadores? ¿Qué pasa con toda la gente? Permanece en su pecado. 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora note que la regeneración es algo que sucedió en el Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo que no se había dado el Espíritu. Cuando Él resucitó, entonces Él dio el Espíritu y ahora empezaba el nuevo nacimiento. Mucha gente no comprende eso, no hay regeneración antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con Moisés, con David? Ellos no fueron regenerados en el sentido del Nuevo Testamento. A ellos les gusta aplicar la circuncisión del corazón como algo parecido, pero no es lo mismo. La circuncisión del corazón es la salvación. Aunque una persona no se bautice, es circuncidada en el corazón, es la salvación figurativamente, porque el pueblo de Dios, ellos estaban viviendo en el pueblo de Dios, se habían circuncidado, pero ellos no creían. Entonces le dijo, tienen que ser circuncidados de corazón. Y la regeneración no vino hasta que Cristo resucitó. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, si simplemente usted conoce la palabra de Dios, no tiene que saber todo lo que ellos creen. Una cosa le voy a decir, lo que es la Biblia y el calvinismo nunca, ni una sola vez van de la mano. Cualquier versículo que usted me muestre, yo puedo mostrarle en su contexto que no aplica a lo que ellos están tratando de decir o torcer. Número 4, escriba ahí la expiación. La expiación. ¿Usted va a encontrar expiación en las cartas de Pablo? Si no sabe, por eso fácil presa de los falsos maestros. ¿Qué significa expiar? Escriba ahí la expiación y la salvación. La palabra expiación significa librar de una culpa. Pero alguien lo está buscando ahorita. ¿Lo encuentra en el Nuevo Testamento? Búscalo, hermano. Atrás, hermano Ángel. ¿Lo encontraste? ¿Lo puedes encontrar? Saca el teléfono. No era parte de mi estudio, pero le digo porque esta es una de las palabras en la cual ellos descansan mucho, como la palabra regeneración para todo. Es un no regenerado. La palabra regeneración aparece 2 veces nada más en la Biblia, ya que no aparece expiación. Gracias, hermano. Y regenerado aparece 2 veces. Uno en Tito 3:5, que es cuando uno cree, se salva, es regenerado. Y después la regeneración es cuando venga Jesús y va a haber la regeneración del mundo. Va a haber un nuevo mundo por 1000 años. Es la regeneración. Son 2 veces. Pero descansan tanto en esa palabra, la regeneración, un no regenerado. No, es que Él es un no regenerado. Pero cuando eres regenerado, según la Biblia, cuando tú crees en Jesús.
Pero la expiación es la obra de Cristo, de librar a una persona de su pecado. Escriba ahí, por favor, la expiación debe ser recibida. Creo que, note, salté una frase antes aquí. Estoy aquí en la expiación, la salvación. El pecador se salva por regeneración, note, no por expiación. No por lo que Cristo hizo al pagar las culpas. Recuerden, no se salva una persona así. Por eso si se salva por la expiación, entonces sí la expiación es limitada. Pero nadie se salva por la expiación, sino que la expiación debe ser recibida. Le voy a leer lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la salvación. Ahora, lo que está limitado es la glorificación. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, ahora que está escuchando este mensaje, cuando lea Romanos, marque cada vez que la palabra gloria, glorificar aparece en Romanos. Es un tema muy prevalente. Y los que son glorificados son solamente los que creen en Cristo. Entonces no hay expiación limitada, pero sí hay una glorificación limitada a todo aquel que cree. Todo esto lo voy a explicar después, pero los oponentes saben de qué estoy hablando. ¿Dónde estamos? Estamos diciendo la expiación debe ser recibida. Note, el término recibisteis se refiere a aceptar o acoger algo, mire, voluntariamente. Y usted va a encontrar esa palabra, esa frase una y otra vez. En Romanos 5:11 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos, ¿qué dice ahí? Recibido. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Juan 1:12 que dice, más a todos los que le recibieron. Pablo dijo, además, hermanos, os declaro el evangelio que es predicado, el cual también recibisteis. Entonces, la palabra recibir habla de que una persona voluntariamente acoge o recibe algo, lo acepta. Porque si usted dice, tú aceptaste a Jesús, para ellos es una obra. ¿Cómo? ¿Creer es una obra? Sí. La fe es una obra. Se lo voy a mostrar en un momentito. Le voy a mostrar que eso no es verdad. Sí, va letra C. La expiación no glorifica a nadie. Nadie es glorificado por la expiación. Les gusta hablar de una cadena dorada de la redención. Ni siquiera tiene ni una referencia directa a la expiación. La creencia la creencia de que la salvación para cualquier persona fue asegurada en la cruz constituye una negación de la necesidad de la resurrección. ¿Fuimos salvos en la cruz? En la cruz, lo primero vi la... Le digo, muchos de nuestros cantos son cuestionables. ¿Fue en la cruz donde Dios nos salvó? ¿Dónde fue? Su resurrección. Es por su resurrección que somos salvos. Pero la doctrina de ellos se descansa en la muerte. Entonces, según ellos, si Jesús murió entonces por todos, entonces todos tienen que ser salvos. Si es filosófico. Es muy fácil que una persona entonces caiga en esa trampa. ¿Y cuál es la solución? Es, bueno, ¿qué tal este pasaje? ¿Qué tal este otro pasaje? Y cuando lleguemos a este punto, aquí voy a cubrir también extensamente este aspecto de ello. Sigamos, número 5, el Espíritu Santo. O sea, ¿qué rol tiene el Espíritu Santo en la salvación? Bueno, escriba ahí, por favor, sellados después de creer. La salvación está eternamente asegurada por el sello del Espíritu Santo, mire, no por la elección. Ya vimos que la elección no tiene que ver con salvación, ¿correcto? Entonces ya se creó una falacia, ¿sí? Ya se creó una doctrina cuestionable. Si la salvación si no es por elección, todo lo que enseñan después ya está equivocado. Sin embargo, cuando una persona cree en Jesucristo, tenemos la seguridad, por lo que dice Efesios 1,
del 13 a 14. Se lo voy a leer, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué dice ahí? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Note que una persona primeramente dice, oíste. Después de oír, ¿qué dice? Habiendo creído. Después de creer, ¿qué sigue? Fuiste sellados. ¿Qué es ese sello? ¿Qué es? Estoy buscando otra palabra que acabamos de estudiar. ¿Cuál? Es la regeneración. La regeneración no es antes de creer. Primero tienes que oír, creer y eres regenerado. Cuando recibes al Espíritu Santo, esa es la regeneración. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuándo recibió el Espíritu Santo usted? Cuando creímos. Cuando creyó. ¿Antes de creer? No fue antes. Pero ¿cómo va a creer usted si estaba muerto en su pecado? Estaba espiritualmente muerto. Y una persona muerta no puede responder. Una persona que está muerta espiritual no tiene deseos de Dios. ¿Qué no viste el pasaje que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu? Todos esos pasajes son torcidos, hermano. Le digo porque mucha de la teología de esta doctrina ha sido muy arraigada aún en muchas buenas iglesias. 1 Corintios 2 confunde a muchos. ¿No puede un incrédulo entender la Biblia? ¿No puede entender la ley de Dios? Cuando Dios dice en Romanos 2 que puso su ley en su corazón y hace estas cosas por naturaleza. Porque nosotros decimos, es que la naturaleza pecaminosa, bueno, la Biblia no menciona naturaleza pecaminosa, menciona la naturaleza de la ley puesta en nuestro corazón. Sí menciona eso. Dios puso esa ley en cada persona en este mundo. Por eso usted va a encontrar gente, naciones enteras que no son cristianas, como allá en Dinamarca, en Europa, que no tienen a Cristo ahí, pero viven mejor que los cristianos de aquí de Hampton. ¿Sí me explico? ¿Por qué guardan la ley? Porque Dios la puso en su corazón, pero Dios nos está diciendo que eso es lo que les va a acusar a ellos, aunque no tengan la ley, aunque no tengan una iglesia, aunque no les prediquen, porque esta pregunta es, si no conocen de Dios, ¿van al infierno? Claro que sí, porque Dios puso su ley en su corazón. Y esa ley les va a juzgar, la conciencia que les puso les va a juzgar, la creación les va a juzgar. Entonces, pero tenemos un problema aquí, dicen, pero ¿qué no estás muerto espiritual? Si yo estoy muerto, significa que ni pecar puedo, porque un muerto no puede hablar, no puede hacer nada. Cuando habla la Biblia de estar muertos en nuestros delitos y pecados, se refiere a la condenación del pecado. El hombre está bajo condenación, está bajo la ley. Si él muere en su pecado, va a ir a la paga de la segunda muerte. Y dice que cuando creímos en Cristo, pasamos de muerte a vida. Ya no vendrá a condenación. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Todo eso tiene que ver con la paga del pecado. Y el Espíritu Santo nos sella después de creer. Mire, escriba ahí, hay dos aspectos de la salvación. La presencia o los efectos del pecado y la falta de glorificación. Dice el párrafo que tengo aquí, nada que erradique el pecado glorifica al pecador. Ambos aspectos deben ser resueltos para que la salvación ocurra. En otras palabras, tiene que ver la paga del pecado y tiene que ver la glorificación. Y claramente dice la Biblia, Jesús se dio por todos los hombres. Él probó la muerte, gustó la muerte por todos los hombres. Y esa es la propiciación, que Dios nos ha dado la salvación, dice, no solamente a nosotros, sino también a todo el mundo. Él es el Salvador de todo el mundo. O sea, hay muchos pasajes que dice que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres para salvación. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Eso no significa que todos son salvos. Significa, porque estamos viendo que se tiene que tratar el pecado. Jesús trató con el pecado, pero el otro lado es la glorificación. ¿Cuándo somos glorificados?
Somos glorificados. La Biblia habla de la glorificación como algo en el futuro. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 8, no voy a tomar tiempo para hablar de este pasaje, Romanos 8, 17 al 30, que nos habla que aquellos que ya han creído ya son glorificados. O sea que ya en la mente espiritual de Dios ya está la glorificación. Este va a ser uno de los puntos que voy a desarrollar porque trata con el pecado, de dónde viene el pecado, qué culpa tenemos nosotros del pecado de Adán. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestra claramente que lo que falta para una persona ser salva no solamente fue la expiación o el paga del pecado, pero es la glorificación. Letra C, la convicción del Espíritu Santo. Lea por favor el párrafo. Dice, la convicción del Espíritu Santo es necesaria para salvación, pero ocurre a todos los pecadores por igual, independientemente de la fe o la incredulidad consiguiente. El pasaje como Juan 16, del 7 al 11, nos enseña en la Biblia que Él convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo trae convicción a todos. No todos responden, no todos se arrepienten, pero la convicción viene a todos. Hable con cualquier persona y empieza a hablar de la ley y cómo no la cumple. ¿Se va a sentir culpable o se va a enojar? Pero siempre tiene reacción. ¿Por qué? ¿Recuerda cuando querían apedrar a aquella mujer? Jesús empezó a escribir en el piso. No sabemos qué escribió, pero la gente salió porque se sintieron acusados. ¿Por qué? Por su corazón. Esa es la convicción que ellos tenían. Todo esto para decirle, el Espíritu Santo es el único miembro de la Trinidad que no atrae en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa atraer? En inglés se usa la palabra draw y eso ha causado mucha confusión para la gente. Atraer. Vente, ven. Lo estoy atrayendo, vente, vente. Atraer es que yo le digo que venga y él ¿qué hizo? ¿Viniste por tu voluntad? No. Oh, yo te cargué. Oh, no, sí. Oh, ustedes vieron que yo cargué. Yo sé que ha bajado de peso, pero usted cree que yo lo cargué. ¿Por qué lo puedo cargar? ¿Sí viste, bro? Sí. Entonces, ¿qué hice? Me traíste. Te atraje. ¿Tú atraíste a tu esposa o te la robaste? Me atraje. No. ¿Cuál es la historia, hermana? No, yo estuve en su boda. Yo sé que él la tuvo que traer con palabras de amor. Pero ella tuvo que decir, yo voy. ¿Se acuerdan cuando mandó a Abraham a un siervo a buscarle una mujer a su hijo? Y Abraham dijo el siervo a Abraham, ¿y si no quiere? Porque muchos están diciendo que atraer es esto. Si Dios lo trajere, si Dios lo atrae, lo tiene que traer. No, y él no puede resistir porque Dios ya dijo, a ti te traigo. Otra vez ignorando el contexto de Juan 6:44. Note que el Padre, dice la Biblia, que Él trae. Ya le expliqué qué significa eso, pero en Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, note, a todos atraeré a mí mismo. ¿A quién va a traer Jesús? A todos. Parece una contradicción, porque si Él atrae a todos, significa que todos serán salvos. No, es que atraer no significa forzar. Atraer habla de que cuando ellos conozcan, Él les manda la verdad, pero últimamente ellos tienen que escoger. Cuando dice Jesús, cuando yo fuere levantado, cuando el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de aquella serpiente de bronce que se levantó en el desierto. Está la serpiente. Aquí le dio una picadura la serpiente. Tírate al piso, hermano, por favor, para que se vea bien. Aquí bien dramático. Y el Señor, le clamó Moisés, Señor, ¿qué hacemos? Hazte una serpiente de bronce. Y él levantó la serpiente. Solo tienen que mirarla y se van a sanar. Ya se sanó, sánate, bro. Ya está bien sano. Pero él, ¿qué tuvo que hacer? Entonces, Dios no pudo sanarlo sin él. Él se sanó solo. Sí, él solo se sanó. O sea, él volteó. Si él nos volteaba, ¿sería sano? Los estoy confundiendo, yo sé, con esto, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos dicen. Bueno, es que yo invoqué. Entonces tú hiciste algo. Significa que Dios no es soberano. Significa que no estás confiando en Dios. Significa que no eres salvo. Porque hiciste algo.
Todos tienen que hacer algo. Tienes que oír, tienes que venir, tienes que dejar que te prediquen el evangelio, tienes que prender el YouTube, tienes que escuchar el mensaje. O sea, todos tenemos que hacer algo, pero el pasaje se refiere a las obras de la ley. El hecho de que yo reciba a Cristo, que yo crea en Cristo, eso no es una obra. Es como que si usted me diera $1,000,000, si usted me lo regaló, yo digo, mira lo que yo solo gané porque lo acepté. Y ni una gracia le doy a usted, ni porque yo lo hice. Eso es absurdo. El regalo se recibe, la dádiva de Dios se tiene que recibir. Todo eso le estoy diciendo porque el pasaje que acabo de citar en Juan 3 dice que toda aquella persona, como la serpiente fue alzada, cuando el Hijo de Dios se ha alzado, y todo aquel que en él crea, alzado significa a ser crucificado. Y el pasaje en Juan 12 dice que cuando él fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el Espíritu Santo, que es el que trabaja en que la persona crea y sea salvo por medio de la convicción, no atrae a nadie, sino que trae convicción, juzga, pero no atrae a nadie. Y nuestros oponentes enseñan que el Espíritu Santo está atrayendo, pero no es así. Toma asiento, hermano. Note esta frase: el Espíritu Santo es necesario para la salvación, pero no obliga ni fuerza ¿a quién? A nadie. Jesús mismo le dijo a Pablo: duro te es dar cosas contra el aguijón. Estaba resistiendo. Resistió. Pero Esteban le dijo: vosotros resistís al Espíritu. Se puede resistir, se puede rechazar, se puede desechar. Una ilustración que nos dan es, imagínense, una cárcel con 1,000 personas. Todos son culpables, todos lo saben, porque a ellos les gusta que usted diga, eso es injusto. ¿Tú crees que Dios es injusto? Imagínate una cárcel con 1,000 prisioneros. Todos están ahí porque lo merecen. Cada uno de ellos ha sido condenado legalmente por el juez. Pero viene aquí el gobernador y extiende un perdón. Imagínate, aquí están 1,000 personas condenadas y él dice, yo quiero que tú seas libre. Ven Fernando. Yo quiero extenderte la misericordia y el perdón. Súbete. Ya eres libre de la condenación. La pregunta que ¿es justo eso? ¿Fue injusto Dios con fue injusto el gobernador con todos los demás criminales? No, no fue injusto. Porque él le ofreció de su voluntad clemencia a él. Y esa es la manera que ilustran entonces que no hay injusticia. Pero la verdad es que si Fernando está sentado allá, siéntate allá, hijo. Yo le extiendo la misericordia. ¿Puede el prisionero rechazar? ¿Sabe que hay gente en la cárcel que ya no quiere salir? Se les olvidó la respuesta del prisionero. Él puede rechazar la gracia de Dios, puede negar la misericordia, puede rechazar la bondad de Dios. Le vuelvo a decir, mi punto de partida no es argumentar primeramente sobre el libre albedrío, sino por lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que hay una elección de parte de una persona. Y lo puede ver a través de toda la Biblia. Usted ve nomás a los profetas. El Señor dice, mire, ya les he condenado, les he dado tanto juicio, pero mi mano sigue extendida. ¿Por qué sigue extendida? Dios, si tú mismo los determinaste a que cayeran en juicio, y dice, mi mano está extendida y sigue extendida mi mano. Y cuando se iba, dice, deja, Efraín se fue a los ídolos, déjalo. Y unos capítulos después dice, no, trae a Efraín, lo quiero otra vez. O sea, la Biblia nos deja saber claramente que la gente toma decisiones. Eso me impresiona tanto, porque dice, bueno, sí hay libre albedrío, pero hay libre albedrío libre. ¿Qué hicieron otra vez? Otra modificación. Ahora lo comparan a un perro, siempre a un animal. A un perro atado a una bicicleta y ¿tiene voluntad el perro? Sí, se puede mover, pero está limitado a la soga. Y cuando se mueve la bicicleta, ¿qué tiene que hacer el perro? Y dice, así es el pecador, tiene libertad, pero es en su naturaleza y actúa solamente pues como el perro. Siempre nos reducen a un animal.
Por eso le estoy diciendo que esto no es cualquier cosita, eso está bien elaborado, tiene más de 1000 años, bien pulida esta doctrina. Y si usted no conoce bien la Biblia, entonces por eso está ahí escuchando, dando likes al de la doctrina de la gracia. Número 6 y último, bueno, me quedan varios. Vamos a quedar aquí, hermano, hasta lo que terminemos, por favor. La gracia y la salvación. ¿Sí están conmigo? Note letra A, la gracia es el don de Dios, no la fe. Siempre porque he leído esos libros, los he tirado a la basura porque dicen, bueno, es que Dios ha dado fe. ¿Qué pasaje cita para decir que la fe es el don? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está. La fe es el don de Dios y el don es algo que Dios te da. Y para ellos cuando Dios da algo es exclusivo solamente a ti y a ella no. Pero he escuchado a otros predicadores que buenas intenciones decir que el don es la salvación. Pero tampoco. Otros han dicho, bueno, el don es todo esto, es la gracia y es la fe. No. Porque tenemos que ver el contexto. Es por la fe en la que se nos da acceso a la gracia. Efesios 2:5 se lo voy a leer. Mire el contexto de Efesios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Por gracia sois salvos. El contexto de Efesios 2 es gracia. Mire el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Siempre es la gracia. Note Efesios 3:5. Del cual yo fui hecho ministro por el ¿qué? Por el don de la gracia. Ahí hace que se aclaró. ¿Qué es el don? Respóndeme todos, ¿qué es el don? Es la gracia. Entonces, ¿el don la fe? Un pasaje más, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora eso es muy importante de pensar o creer que la fe es un don, porque ellos enseñan que Él la da exclusivamente a quien Él quiere. Te doy fe a ti, te doy fe a ti, te doy fe a ti, a ti te doy fe, a ti no, a ti no, a ti no, a ti te doy fe. Es un don. Nadie puede recibir el don a lo menos que Dios se lo dé. Dice, no, esto no es de vosotros. Pero lo que está enseñando es esto, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, la fe es el acceso a la gracia. Mire Romanos 5:2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. Hay otros pasajes como Gálatas 2:16, Romanos 3:28, que usted puede, obviamente cubriremos más esto después. Romanos 4:5 aclara que la fe no es una obra, dice más al que no, póngalo arriba, más al que no obra, sino que sino cree en el que justifica al impío. Mire, su fe le es contada por justicia. Porque si la fe es un don, tengo que ejercerla, tengo que hacer algo yo, entonces dicen ellos, ahí estás obrando. Estás haciendo algo. En Apocalipsis 7:14 dice que los que lavaron sus ropas, Jesús dijo, venid a mí. Jesús dijo, el que comiera este pan, el que bebiera esta agua. Todo esto es simbolismo de una respuesta que tienen que hacer, tienen que creer. Y la Biblia lo diferencia, lo separa de creer a las obras de la ley. La fe no está incluida en la obra de la ley. La fe es una respuesta a la palabra de Dios. Es tan sencillo decir, bueno, entonces todos serán salvos. No, porque no todos creen. Creer significa confiar. Creer significa que yo voy a creer y descanso en lo que Cristo dice. Asiento, entiendo, comprendo y creo en Él. Por eso dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si una persona confiesa, hace una oración, eso no lo salva, es creer en Jesucristo y se manifiesta en confesar, de invocar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán en el cual no han creído? Entonces no es el simplemente decir una cosa, es creer lo que dice la Biblia. Y la fe es simplemente creer lo que dice la Biblia. Es tan sencillo. Letra B, la gracia es una realidad omnipresente, no una fuerza selectiva. Note este párrafo, la gracia está bien por sí misma, tal como se encuentra en las Escrituras. Mire, cualquier modificador que no sea libre,
como soberana, irresistible o preveniente, indica que alguien está confundido o intenta confundir. No existe la gracia libre, la gracia común, la gracia soberana, la gracia irresistible, la gracia preveniente. No están en las Escrituras. Ha sido modificado para cambiarle el significado. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Letra C, escriba ahí. Los pecadores nacen de Dios por voluntad de Dios después de recibir a Cristo. Ya hablé un poco de ello, pero mire, el monergismo y el sinergismo es una falsa dicotomía inventada en la década de 1890. ¿Qué es la dicotomía? Es que es una cosa, otra cosa. Me dicen, tú eres calvinista. No, entonces eres reformado. Es uno de los dos. No es ni uno de los dos. Porque el arminiano es una rama del calvinismo. Jacobo Arminio era un calvinista. Él trajo cuestiones que él no comprendía de las Escrituras y tuvieron un gran debate sus seguidores de él, los seguidores de Juan Calvino, donde surgió lo que es el Sínodo de Dort y de ahí salieron los 5 remonstrantes que después fue acuñado como el tulip. Pero Jacobo Arminio, él creía muchas cosas que creía también Juan Calvino. Y él enseña, y es una manera muy equivocada de enseñar, es que la predestinación es que Dios sabe quién va a ser salvo. Pero eso no es la predestinación, ¿se acuerdan? La predestinación es el que es salvo, es predestinado. ¿Dios sabe quién va a ser salvo? Claro que sí, Él es omnisciente. Pero eso no significa que Él entonces de la eternidad pasada sabe quién va a ser salvo y esa es la predestinación. No, la predestinación es de los salvos a la herencia. Le estoy dando mucha información ahorita, pero todo esto lo voy a explicar. Este pasaje, si ven enseguida, tiene mucha escritura. Note, el monergismo significa que Dios hace todo. Yo no hice nada, ni tengo que creer. Él cree por mí. Y Él me regenera y después de que me regenera me presenta el Evangelio y yo respondo. Yo le he preguntado a algunos, ¿qué tal si eres regenerado? ¿Cuándo eres salvo? Bueno, puede tardar unos días o un mes. Y si te mueres en medio de ese tiempo porque tiene que creer, es posible que seas regenerado y después pasen 3 días, te mueras y después ya no invocaste, no creíste. No, Dios lo va a guardar. Siempre hay algo que tienen que meter ahí. Ahora mire, Dios se complace salvar, dice la Biblia, a los que creen, no en hacer creer a los que salvan. ¿Sí vio? Es muy diferente a la doctrina bíblica, a la doctrina de los reformados y de los calvinistas. Número 7, vemos la presciencia y soberanía de Dios. Pastor, ¿ustedes creen en la presciencia? Claro que sí, pero la presciencia nuestra significa que Dios simplemente sabe, tiene conocimiento. ¿Creemos en la soberanía? Sí. La presciencia y soberanía para nuestros oponentes es que Él controla todo. Él lo sabe porque Él lo decretó y Él lo hizo suceder, por eso lo sabe. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hay momentos en la Biblia donde dice la Biblia que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Hay pasajes en la Biblia donde vemos que David consulta a Jehová y le dice, Señor, si me quedo aquí en Keila, ¿me van a entregar aquí o me voy a otro lugar? Y Él le dijo, vete porque te van a hallar. Entonces ya cambió todo ahí. Quiere decir que hay una línea de tiempo donde sí el hombre actúa y muchas veces Dios responde y reacciona a lo que el hombre hace. ¿Qué no le dijo a Abraham, ahora sé, cuando estaba sacrificando a su hijo? ¿Algo que no sabía antes? Ya me van a acusar de otra cosa, me van a acusar de ser teísta abierto. No, yo no soy tampoco eso. Pero noto que hay pasajes así que son muy problemáticos al asunto que Dios controla como unos títeres a cada persona. Decía R.C. Sproul, un calvinista muy reconocido, que si Dios no tiene control de cada pedacito, cualquier hoja que caiga, Él no es soberano. Ignorando que Dios creó leyes naturales. Toda la creación en Él subsiste, pero hay naturaleza y nosotros también tenemos la decisión de escoger. Antes conoció es ser conocido por Dios en el sentido de Gálatas 6:4, después de la conversión y antes de la glorificación, como si ya estuviera glorificado. Voy a explicar eso la próxima semana, va a estar tremendo. Letra B, nadie estaba en Cristo antes de la fundación del mundo. Hay pasajes en la Biblia que dice que Él no nos conocía.
En Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios. Nota esta frase, o más bien, ¿siendo qué? Siendo conocido por Dios. No lo puso. Hay pasajes que nos enseña la Biblia que antes Él no nos conocía. Pero después de creer en Cristo, Él nos conoce. Es más, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero les gusta, la gente dice es que Dios me escogió antes de la fundación del mundo e ignoran la frase en Él. Nos escogió en Él. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin ¿qué? Y sin Dios en el mundo. Si la persona hubiera sido conocida por Dios, significa que nunca hubiera estado separado de Dios. Nunca se hubiera alejado de Dios. Pero sí hubo un tiempo donde Dios no nos conocía. Hubo un tiempo cuando estábamos alejados de Él. Cuando fuimos salvos, Él nos acercó y nos hicimos uno con Él. Nadie estaba en Cristo antes de ser colocado en Cristo durante su vida. Y letra C y último, la soberanía de Dios y el hombre. Le vuelvo a repetir esta frase. El libre albedrío o la falta del mismo, o sea, si hay o no hay, o la falta de un tipo de él, como el libertario o libertariano, no es una preconsideración interpretativa adecuada. O sea, que no empezamos ahí para ahora determinar lo que dice la Biblia. Ese fue el argumento de Agustín de Hipona con Pelagio. Empezaron a argumentar sobre el libre albedrío en vez de decir qué dice la Escritura. En vez de ir a la Biblia y determinar la verdad por lo que dice la Escritura, empezaron una filosofía y de ahí fueron a la Biblia para respaldar su creencia. Para nosotros eso no es el punto de argumentación. Argumentamos lo que dice la Biblia. La autoridad bíblica es la única preocupación independiente de las implicaciones para la voluntad del hombre. La incredulidad condena a la persona no porque sea un pecado imperdonable, sino porque es el punto exclusivo de acceso a la gracia. Y último, Israel es quien está siendo endurecido en Romanos 9, no el incrédulo. La soberanía de Dios en la salvación significa que Él actúa de acuerdo con la Escritura y no de acuerdo con el fatalismo hindú. Cuando usted escucha soberanía, Dios reina, pero Dios reina y Él es Dios, Él actúa de acuerdo a lo que dijo aquí en su palabra. No significa entonces que si Él no puede hacer o si Él dice una cosa y usted hace otra, Él deja de ser Dios. Están tan inseguros en ese aspecto, la inseguridad. Hay pasajes que usan todo lo que Él quiso lo hará. Con ese pasaje se desarrolla una tremenda doctrina. Pero hay otro pasaje que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es un pasaje problemático por ellos, porque si es la voluntad de Dios que el cristiano sea santo y no es santo, significa que puede ir en contra de ¿qué? Pues de la voluntad de Dios. O sea, hay pasajes problemáticos ahí. Para nosotros entonces, estos pasajes que vamos a estudiar en estas próximas semanas, son para que usted tenga una fuerte postura bíblica en cuanto a la salvación bíblica. Somos cristianos que creen en la Biblia. Nunca diga usted que usted es arminiano ni calvinista. Bueno, yo soy de 3 puntos. No, nosotros somos ningunos puntos. Si nos vamos a etiquetar algo, somos bautistas fundamentales y es todo lo que somos. Pero últimamente es la Biblia nuestra autoridad. Si usted sigue, si lo que acabo de decir a usted, dice, wow, yo no sabía nada de esto, está bien, usted siga su vida, nunca le va a afectar. Pero hay personas que sí tienen preguntas, hay quienes tienen dudas, hay quienes se desvían, hay quienes se desesperan, hay quienes, mire, se alejan de Dios porque ellos intentan y no pueden vivir conforme a la santidad, entonces determinan que no han sido escogidos. Y cuando dicen, pues yo no soy escogido, muchos de ellos se alejan, hasta ateos se convierten. Yo no he visto a más gente convertirse al catolicismo o al ateísmo que el calvinismo. Conozco a un varón que tiene un canal de más de 100,000 personas, que era un director de un colegio bíblico bautista. Y él se empezó a meter en estas cosas y escuchar a James White y escuchar a esos debates de estos calvinistas. Después él dice, yo ya no soy bautista fundamental, ahora soy calvinista. Y empieza a estudiar el calvinismo y se mete a los padres de la iglesia y a leer a estos Agustín de Hipona y se da cuenta y dice, no, el calvinismo estaba mal, el catolicismo es la verdad. Y se convirtió al catolicismo. Y ahora está defendiendo a la mariolotría y está ahí defendiendo al Papa y todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace esta doctrina,
confunde, distorsiona. Muchos se deprimen, muchos se han suicidado porque dicen, ni soy salvo. ¿Qué esperanza tengo si no soy salvo? Si Dios no me escogió. No hay esperanza y no hay evangelio. Por eso yo estoy con vehemencia en contra de esto. Y quiero advertirle, mi querido hermano, tenga cuidado porque las palabras son muy persuasivas. Y digo, ¿quién te fascinó? ¿Quién te dejó embobecido con esa boca abierta con las palabras que dijeron? ¿Sabe por qué? Porque les hace falta conocer la palabra de Dios. 21 verdades bíblicas de la salvación, más allá de los sistemas teológicos del calvinismo y el arminiano. Bautistas bíblicos.